Mucho gusto, queridos, queridas. Iniciamos el octavo encuentro de Gael versión 5 y hoy día nos acompaña Adán Martínez, a quien lo saludo. Adán, ¿cómo estás? Hola Aníbal, hola a todos. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de platicar y pasar un ratito agradable. Para nosotros es un tremendo gusto y te comento que este espacio es súper interesante porque nos permite conocer la experiencia personal en lo que es un recorrido en el tarot que, que es muy diferente y se diferencia tanto en los intereses que uno va generando en el tarot y las rutas que uno va generando. Entonces, te quería pedir que nos comentes a modo general, ¿hace cuánto que lees tarot y cómo fueron tus inicios? Ok, bueno, eh, como tarotista, como tal, llevo 8 años aproximadamente, pero el tarot, el esoterismo, la brujería, la magia, es algo que pues, con lo que nací, con lo que crecí, lo que mamé en la casa, mi encuentro con el tarot fue un tanto de regreso, más bien porque este, mi abuelita era bruja, ella leía cartas, hacía limpias, o sea, en mi familia siempre ha habido un pensamiento esotérico, pensamiento mágico, que yo muchos años rechacé, muchos años, negué, porque también por parte de mis abuelos y de mi línea paterna, son médicos, son, doctores, gente de... Mira, una línea bien diferente. Sí, 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 sí. Entonces como que crecí atrapado entre esos dos mundos, muy claro y muy marcado el tema de la magia y el esoterismo, y por otro lado la ciencia, la medicina, porque mi mamá es enfermera y eran las conversaciones sobre medicina, temas muy, muy científicos, muy académicos y de alguna manera yo quise seguir esa línea, no exactamente siendo médico, pero sí, eh, no sé, pensando en tener una vida Matrix, una vida, Mm, eh, como ajena a esto, ajena al tarot, o sea, para mí era charlatanería, o sea, y curioso porque como lo vi en mi casa, no, lo vi tanto que, llegué a un punto de sentir un rechazo. te entiendo. Entonces, la vida de alguna manera me fue, empapando, trayendo de vuelta hacia esto. Fue como no descubrir algo, sino regresar a algo que estaba en mí, que está en mí. Y pues actualmente sigo en este mundillo del tarot, ya no de forma activa como antes. Más adelante comentaré por qué y qué pasó ahí en ese proceso. Mm. Pero el camino del tarot sí ha sido algo revelador, algo fuerte, ¿por qué no decirlo? Confrontativo, iluminador, rescatador. O sea, el tarot vino a cambiarme la vida, tal cual. Fantástico. ¿Y cómo fue que retornaste al tarot? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, yo siempre, a pesar de que yo tenía cierto rechazo hacia a este tipo de temáticas, ¿Ya? como que cuando escuchaba los signos zodiacales, pues quieras o no paras las orejas, ¿sabes? O sea, algo de ti cree, algo de ti, se engancha, ¿sabes? Yo entré bueno,
sí, regresar o entrar al tarot fue por la astrología. Yo empecé estudiando astrología, me empezó a fascinar, empecé a ver cosas muy acertadas estudiando mi propia carta natal. No sé por qué en alguna de esas indagaciones descubrí que tenía facilidad para los oráculos, para la adivinación, para la predicción, pero no en un sentido eh, determinista, ¿sabes? Sino como empezar a leer situaciones, empezar a ver cosas, empezar a notar patrones, eh, no sé, te empiezas a ser más observador, eso sí, cuando empiezas a estudiar cualquier tipo de camino de oracular, se te agudizan se te agudiza la vista, pues. Mm. Y Y, de la y- astrología entonces te llevó a los oráculos y de los oráculos llegaste al tarot. ajá, sí, sí, sí. Ya, ya entiendo. Porque yo, haz de cuenta, mi abuelita no leía tarot, leía ella baraja española. Entonces, no puedo decir que ella me enseñó a leer porque no, nunca pasó, nunca me Mm, enseñó significados de las cartas, nada por el estilo. De hecho, cuando yo retomo esto, pues ella ya había fallecido. O sea, fue como una especie de, mm, de darle una continuidad pues se puede decir un legado. claro. Pero sí fue como continuar con ese legado. ¿Y ahí qué fueron las primeras cosas que hiciste? ¿Cuál fue como esos primeros pasos que diste? ¿Tomaste algún curso? ¿Leíste libros? Bueno, yo siempre he sido una persona autodidacta. eh, Nunca he encajado con el modelo educativo de mi país. Entonces, como siempre he estado yo buscando mi información para lo que sea. O sea, Ya, siempre he sido así. Que me interesa un tiempo tuve un negocio de ropa. Que me interesa la ropa, pues aprendí a hacer ropa. O sea, compré libros, vi videos, un día también, manualidades. Aprendí a hacer, o sea, no soy de estar en un aula, claro, claro. en un horario. No, prefiero yo, mm, investigar por mi cuenta. Puede tener sus limitaciones, o sea, no es como el camino recomendado para todos, pero en mi caso es lo que, como yo he fluido en esto. Eh, y el tarot, Y cómo fue ese periodo? ¿Empezaste ya, me imagino, a ver videos, leer libros, a practicar? eh, fue muy chistoso porque como todos empezamos por una crisis. Bueno, la mayoría empezamos en este camino por crisis en la vida que surgen de uno, pues por ahí cerca de mis 30. Yo no sabía para dónde tirar, no sabía qué estaba haciendo, no me sentía bien. eh, y, de- y s- y viendo YouTube, me empezó a salir dinámicas de gente que hacía esas dinámicas de escoge el montón uno, el 2, el 3, ¿sabes? Y Claro. me empecé a enganchar porque sabes que vi el primero y te cuadra lo que está diciendo. Ok, ¿qué está pasando aquí? O sea, me hace sentido, ¿sabes? Y sí me hice un poquito adicto, pero, pero por, por ser una persona como también una parte de mí muy racional y muy mental, por así decirlo, yo quería saber cómo funciona esto, o sea, por qué Claro, esta combinación de cartas me está resonando, me está vibrando y siento que lo siento muy personal, ¿sabes? A pesar de que puede ser una lectura general, impersonal.
yo la sentía, esto es para mí, me están hablando a mí, pero ¿cómo funciona esto? Y a partir de esa curiosidad, empecé a ver más videos, más videos. Todavía no tenía yo ningún mazo de cartas, porque yo no sabía para qué iba a pasar, ni tenía ninguna pretensión, mm, ninguna ambición al respecto. Me empezó a, a mover, o sea, ya me salí como de esa predicción a cosas más profundas, más de repente descubro a Jung, descubro a Jodorowsky, Rachel Pollack, y a otros autores que los primeros, la primera que leí bien fue a Rachel Pollack con el mazo Rider, pero yo antes de de hecho antes de comprarme yo mi primer mazo de cartas, de tarot, compré uno de esos de juego, de baraja española y les empecé a notar los significados y no sé qué. Y como no tiene arcanos mayores, empalmé dos juegos de cartas y pues este es el emperador. Así, esa onda, ¿sabes? Porque pues, yo no, porque sí quería, pero al mismo tiempo no. Y como que para mí comprar un tarot era como muy, ya era demasiado, ¿sabes? O sea, Mucho compromiso. sí, como decir esto ya va demasiado en serio si voy y compro uno. Y pues me empezó a gustar la barajar, se volvió algo muy necesario, se vuelve una necesidad, no, no adicción, en mi caso no fue adicción, eh, pero sí una curiosidad muy fuerte por querer entender, por querer saber, por querer, por qué responde. Mm, Y de ahí compré el primer Rider White, eso te digo, ya fue hace 6, 8 años más o menos. Y lo compré en una tiendita esotérica y a partir de ahí yo quería mm, ponerlo a prueba, ¿sabes? Ya no me bastaba con yo contestarme mis preguntas, ni mis amistades, ¿sabes? O sea, yo quería algo más de, "Oh, es que si le leo a mis amistades, de alguna manera ya sé cómo, ya sé qué responderles porque los conozco, ¿sabes? mm, Quería algo más imparcial. Entonces descubro los grupos de tarot de Facebook y ahí empecé a participar en dinámicas, a participar en esas de interpretar lecturas y de ahí a la gente como que le empezó a gustar mi manera de interpretar. No sé por qué. O sea, yo llegaba y daba mi punto de vista, pero a la gente como que le empezó a gustar y a llamar la atención de cómo interpretaba las cartas y fue así, o sea, yo entré muy directo, ¿sabes? Yo no pasé por el curso de tarot obligatorio y esto de como de los wicanos que tienes que tener ciertas cierta cantidad de lecturas para ya ponerte a dar consultas. Eh, entonces fue no sé si. Pero tú estabas poniendo la prueba, eso lo dijiste, y lo Sí, pusiste a sí, sí, prueba, yo lo una estaba buena poniendo a forma, prueba. ¿sí? Para mí era descubrir por qué. O sea, por qué la Ay, gente ok, pregunta. ya, te entiendo. Ajá, Esa pregunta se mantuvo, el por qué. sí, Por ¿por qué? qué? ¿Por qué? Claro. Tú veías que funcionaba y no sabías por qué todavía. No sabía por qué. O sea, y también veía que le Entiendo. funcionaba a las otras personas. Y pues uno, pues, o sea, uno hace lo que puede, ¿sabes? ¿No? Y te dice, no, es que acertaste y no sé qué. Y pues de alguna manera te empieza a inflar el ego, eh, y quieres más, quieres más, ¿sabes? Ya, bien. ¿Y ahí cuánto tiempo estamos hablando? ¿Un año, 2 años, 3 años? No, fue muy breve. Eso, bueno, eso fue hace ya seis, Ya, 7 años. Ajá, ya.
pero casi de yo empezar en los grupos de Facebook, allá a dar lecturas, fue muy corto, fue un mes, ¿sabes? Ya, Sí, 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 porque también me gusta, a mí me gustaba, ¿sabes? Sí me gustaba, platicar con la gente, preguntar, no sé, no me, no me, conflictuaba claro, la pregunta de, voy a volver con mi ex, ¿sabes? O sea, claro. para mí era una pregunta genuina y valiosa como cualquier otra, ¿sabes? O sea, yo no le tengo repelusa voy a volver con mi ex, o sea, más adelante voy a explicar por qué. Entiendo, entiendo. Y además contaste tu cercanía familiar a esto, a este mundo, a lo esotérico, entonces de alguna forma era una vía que tú ya también tenías un camino, ahí, porque Sí, eso yo creo que también te ayudó a hacerlo. Sí, sí, claro, porque a lo mejor mi abuelita no me enseñó a leer cartas como tal, pero como lo hacía en la casa y la iban a visitar mucha gente. Mm, lo que sí se me quedó fue observar cómo trataba a las personas, cómo les mira, hablaba. O sea, creo que lo que ella me enseñó fue como más la parte eh, social, la parte humana, la parte sensible de que llega una persona, oye, no tengo con qué pagarte, pero tengo este problema, ven. O sea, eso de ayudar a otro ser humano, esa empatía, como que me llegó, ¿sabes? Y es mm, lo que me gustaba, o sea, como saber que a la otra persona le había servido, ¿no? Obviamente hubo a quien no, y que te decían, no acertaste, no latinaste, eh, o sea, más bien cuando me decían eso era para mí un reto de, bueno, y vamos a ver qué pasó, por qué no acertó, qué fallo. Porque sí, eh, cuando, cuando empiezas, cometes muchos errores, mm. muchos, 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 y lo importante de esto es tomar conciencia de esos errores corregir, para corregir tu manera de dirigirte a otro ser humano Y, y y al en, mazo. en Ujú. este espacio que estabas teniendo de práctica que dices, ¿cuándo sentiste que necesitabas dar un siguiente paso? O cómo se fue dando eso en tu camino? Bueno, yo empecé con Rider White, como la mayoría. ¿Mm? Me empezó a dar mucha curiosidad el mundo de Marsella, y, y empecé a comprar mis primeros mazos de... Bueno, es que también empezó algo de que compras tu primer mazo y ya quieres el segundo y el tercero y después ya pierdes en mi caso, la cuenta de qué voy a hacer con... No, o sea, te empiezas a fascinar. Aparte, me gusta mucho el arte en todas sus manifestaciones. Me gusta mucho la ilustración y la pintura. Y hay unos mazos que son unas obras de arte, son preciosos y me encantan. Pero Marsella, te digo, ya tenía de alguna manera dominado Rider, porque uno nunca termina de aprender, pero yo creía que yo ya sabía leer Rider y que de arriba para abajo y derechas invertidas. Y y yo hacía lectura esquematizada, la cruz celta, el no sé qué, eh, y empecé a ver en Marsella diferencias. Y eh, a ese nivel que tú dices que ya decías lectura esquematizada, ¿cuánto tiempo había pasado para hacer alguna referencia seis a la lectura? meses más o Ya. menos. Sí, es ¿Y que tenía harta práctica semanal? ¿O cómo se daba tu dinámica diario. diaria? Ya es- mira, todos sí, los sí, sí, días. es que no quería perder yo ritmo. O sea, es que yo soy el tipo de persona de cuando se le entra algo en la cabeza, Claro. sí, se sigue, sí, no, y puedo estar días, horas,
entiendo. Tarot era desde temprano hasta las 10 de la noche, pensando en tarot, viendo tarot, eh, respirando tarot. O sea, sí me envolví, me Claro, volví loco, en pocas claro, palabras. claro, claro. está bueno saberlo, para que los Sí, demás sepan. es una inercia, te lleva, es como un río. Mm. Ya, entonces llegó a ese punto, tú dijiste ya, tiene el rider ya ahí, lo maneja. Sí, de alguna manera me empezó a aburrir, la verdad, el Rider, porque llegó un punto en que ya lo sentía como redundante, ya sentía como que ya estaba repitiendo palabras, Claro, ya no sentía como ese flujo al principio. mm, O sea, sí lo sentía, pero ya no estaba representando para mí un desafío. claro, este, ya lo interpretaban fácil, ¿sabes? O sea, sí, no se me dificulta interpretar Rider, no, de hecho, cuando empecé con Marsella fue quitarme Rider por completo, porque también soy también soy lector, devoro los libros de tarot. Y empecé con los de Marsella y me di cuenta que los significados variaban de un libro a otro. claro, O sea, y sí hay métodos de Marsella que copian los significados de Rider, que usan los significados de Rider, sobre todo en los arcanos menores. Como que no le empecé a ver sentido a eso, ¿sabes? Esto es Rider y esto es Marsella. claro, Este 2 de bastos es lo mismo que el 2 de bastos de Ryder, pero en este libro, otro de Marsella, dice que dos de bastos es no sé, son miles de libros y cada uno va a tener una, un significado diferente. Cada autor le va a dar un significado diferente a su... Y eso me empezó a confundir muchísimo, ¿sabes? Este, pero hasta dije que está qué onda con Marsella, no lo estoy, no lo estoy captando, no lo estoy sintiendo, ¿sabes? Como sentía Ryder, Mm, que ya era como algo kinético, sentir las cartas, sentir la energía de la carta, pues. Y Marsella no me estaba dando eso. Y ¿Qué pues hiciste sí, entonces? ¿Qué hiciste? pues seguir buscando. Ya, Seguir buscando y fue cuando conocí autores como Enrique Enríquez y a Camelia Elías, perfecto, que son autores anglosajones. sí, Bueno, Enrique Enríquez es venezolano, pero casi toda su bibliografía se encuentra en inglés. claro. Pero ahí empecé a notar que había algo diferente, que había algo que había algo muy interesante en ellos me empezó a atrapar, me empezó a Y, cautivar y su entiendo manera. que eso fue después de leer varios libros, porque Sí, son autores más contemporáneos, sí, sí. Sí, yo venía leyendo a los clásicos, tengo Rachel claro, Pollack, The Rider no recuerdo ahorita los autores, pero pues, ahí están los libros, pues, claro, son muchos de Rider, ¿sabes? Pero te digo, empecé a sentirlos redundantes, mm, repetitivos y muchas veces, y también tenía problemas con los esquemas de lectura porque me empezaban a fallar, empezaba yo a tener fallos con los esquemas de lectura de la Cruz Celta, ¿sabes? Sí empecé a sentir como el bloqueo ahí mm. de no poder interpretar esta carta en esta situación. Entonces, ¿qué está pasando? Porque no, no me está Es funcionando. como cambiar de instrumento y no llegar a la nota, Exacto. entiendo. Sí, es eso
pruebas boquillas, pruebas poner el mantel así, ahora un incienso, y si pongo una vela, o sea, ya le quieres atribuir como eh, causas a cosas externas, ¿no? Entonces, no iba por ahí. Y haber descubierto a estos autores me abrieron como un huevito a un mundo, al mundo de visto desde el tarot. Mm, Y ahí empezó otro viaje más, hasta ahora, que es el que ahorita estoy siguiendo hasta la fecha. Ujú. entiendo. Y ahí ya estabas haciendo lecturas pagadas, estabas cobrando, o eso fue ya inmediato cuando tú iniciaste. Sí, cuando yo inmediato empecé, la gente genuinamente quería pagar. Ya, entiendo. Entonces no era que yo quisiera poner un negocio de esto, o sea, fue algo que pasó y se dio y me ayudó en pandemia, la verdad, en pandemia fue Qué un bueno, gran alivio las consultas de tarot por paga, pero como te digo, yo no llegué buscando entiendo. dinero o que fuera un trabajo. Era para mí una curiosidad, un hobby, algo muy padre, muy divertido y quieras o no te entretienes, platicando con las Y lo viste personas. como un oficio en algún minuto también? Sí, sí, Ya, sí, 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 sí. ya, Sobre todo en la etapa de 22 miradas, pasó que sí, claro, ya era un trabajo. claro. Y más adelante contamos ahí esa parte, porque vamos como en un orden Ya, cronológico. Ujú. adelante, entonces continuemos, continuemos. Sí, sí, sí. Entonces, pues cuando descubro Marsella, me doy cuenta de que se puede interpretar sin significado, sin esquemas, sin, sin un libro, sin un manual, ¿sabes? Aunque estos autores tienen libros, pero estos libros lo que hicieron fue ah, como desbloquear mi mente de significados prefijados. ¿Tú le llamas a ese marco o lo asocias a lo que es el trabajo óptico y visual o se hace referencia a otra cosa, que es no poner los significados? Es que siempre es óptico y visual, o sea, Ya, no claro, puede ser de otra manera, porque tienes que verlo. Entonces, claro, sí de alguna manera es el método óptico, pero yo lo llamaría también lógico. Eh, te entiendo, mm, sí, te entiendo. sí, 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 sí. Y con esta característica que es sin significado prefijado, Ujú, entiendo. sí. Lo empecé a practicar y me costó más que Raider, fíjate. Porque era como reconstruir todo lo que tú ya habías aprendido de esta carta significa esto, y el 2 de basto es esto, y la papisa es esto, y fue como tirar todo eso pues no a la basura, pero hacerlo a un lado, Claro, y, 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 y dejar que el mazo exprese lo que tiene que expresar, no lo que tú quieres que signifique esta carta en esta posición aquí, ¿sabes? Sino qué está pasando en la lectura, por qué o sea, y ahí empezó otra indagación de por qué esto es esto y por qué responde así. y ahí aparece el espacio de generar el significado Ujú, en el ujú, minuto, ujú. claro. Sí, 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 No es que fue uno deja los significados y hace cualquier cosa, sino que hay una generación y por eso tú hablas de una lógica, encontrar esa, sí, esa lógico, lógica. sí, porque no sé, que leer sin significados no quiere decir que voy a leer lo que a mí se me dé la gana y lo que se me Claro, ocurra. claro, El símbolo ya está representando algo, ya dice algo, ya cuenta, ya tiene una impronta, una esencia. Entonces es volver a la esencia de la carta y a partir de esa esencia hacer una interpretación. y ahí estuviste haciendo esa nueva lectura. ¿Y qué pasó después?
O Bueno, ahí tú, porque tú dijiste que, que sigue ahí. ¿O hay un sí, después de eso o no? sí, sí, claro, es como es como una segunda parte, es como Ya, Rider, la etapa Rider ya, y la etapa Marsella. Porque también empecé a probar otros oráculos. Me gustan mucho los oráculos, todos los oráculos, y pienso que el tarot es uno más de toda la posibilidad infinita de hacer oráculo, porque, o sea, el oráculo no es el sí, objeto en sí, sí, o sea, esto no es un oráculo, un Lenormand no es un oráculo, un péndulo no es un oráculo. Uno es el que hace la labor oracular, ¿sabes? O sea, tú entiendo. puedes hacer un oráculo arrojando una moneda y ya está. Ese es un oráculo rápido, rapidito, sí, no. O arrojar unos huesos a un tablero, o leer el café, o interpretar el vuelo de los pájaros, o no sé. O Sí, sea, el ser humano siempre ha tenido esta necesidad de saber más, de ver más allá. Es como algo natural que el ser humano, desde que se tiene conciencia siempre ha tenido la necesidad de predecir y de saber y de conocer. Y los oráculos, están a la disposición. Lo que tiene el tarot es que es un, ti- tiene un lenguaje muy sofisticado, tiene un lenguaje muy elegante, eh, muy intelectual. Es lo que lo diferencia de otros oráculos. No es que el tarot es el mejor, simplemente tiene otro lenguaje más amplio, ¿sabes? Es más dinámico. claro. Ujú, Y eso también mencionarlo porque hay personas que claro, como que empiezan a poner al tarot como mejor que otros y claro, la idea es disfrutar y uno navegar por donde le plazca ujú. porque se aprende de todos los tipos de oráculos. Sí, sí, sí. Obviamente vas a tener mejor desempeño con unos que con otros. Por ejemplo, yo le consultas a personas nada más con tarot. ¿Por qué? Porque es lo que domino más, porque es lo con lo que Claro, puedo fluir más en una lectura uno a uno. Pero para cosas más personales, pues sí uso la bola de cristal, el péndulo, el Lenormand, la baraja de póker, la española, o sea, pero no los domino, no los, claro, es- no, y no quiero, la verdad, o sea, este, me gusta más como disfrutar el proceso de descubrir el oráculo, descubrir cómo responde, descubrir qué quiso decir esta carta y no ¿sabes? sí, O sea, imaginar y pensar por qué salió esta carta y no otra. O sea, ahí también hay una fase de interpretación que es interpretar lo que no apareció. O sea, claro, ¿por qué no apareció interpretas lo que esta está, otra? pero Sí, ¿por qué no está lo que debe de estar, ¿sabes? O sea, también claro, preguntarse por qué no apareció lo que está relacionado con lo consultado. totalmente. Aquí Francis comenta, ¿con qué tarot te sientes más conectado para leer hoy día? Pues actualmente me siento muy conectado con los Marsella, pero en particular con el Jean Nodal y con el Dodal y el Noblet, que ¿Cuántos son Marsellas tienes para que... es como unos 30 aproximadamente, porque pues es que hay versiones de Marsella italianas, Claro, suecas, polacas, eh, italianos. Me gustan mucho los tarots italianos. Ahorita estoy estudiando el Minchiate Etruria, que también es un otro universo. Creo que ahorita estoy en esa fase del Minchiate Etruria, sobre todo en la parte de los italianos, es lo que más me gusta. Me gustan mucho los qué mazos italianos, entretenido. Qué bonito por su también que elegancia y el su... tarot tiene tanto también que uno
va descubriendo más cosas. O sea, aquí hay Sí, sí, para sí, sí, navegar sí, 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 sí. a donde tú Y es muy quieras. bonito porque cada mazo tiene sus detalles. Por ejemplo, tú usas un Marsella francés, eh, y al siguiente día usas uno italiano, pero te das cuenta que el italiano, las ilustraciones o las imágenes eran las que tenían que aparecer en esa lectura concretamente, porque no va a ser igual, por ejemplo, la carta de la luna del JJ Swiss, que es uno eh, ay, es este, aquí lo tengo, Claro, que es un tarot suizo, que tiene sus cartas, dos cartas cambiadas, la de la papice del Papa se invierten por Juno y por Júpiter, pero por un tema de religioso en su época. Se tuvieron que quitar las imágenes religiosas y poner algo parecido, pero obviamente no vas a interpretar a Juno y a Júpiter como el Papa o la papisa, o sea, claro, va a tener, Júpiter va a aparecer y va a tener un significado, pero para esa lectura, pero no como el Papa, sino como Júpiter, ¿sabes? sí. Y si no tiene que aparecer el Papa, pues no va a aparecer. O Y sea, lo hace más desafiante también para que uno no se, cuando tiene ese deseo de eh, probar diferentes ilustraciones y ahí uno va también generando esa sensibilidad de usar esa carta particular en ese minuto. sí, porque era la que tenía que salir en esa consulta y en esa pregunta. O sea, previamente tú, cuando escoges el mazo, de alguna manera te habla el mazo. Claro, Yo decido cuál voy a usar y como que en la mente me viene uno y es el que tomo. No sé por qué, o sea, no hay una como explicación lógica de porque, no sé, o sea, no claro, es lógico. claro. Es algo muy intuitivo. Qué bien. Cuéntanos más. Claro, ahí has contado hartas cosas, incluso lo que estás haciendo ahora. Eh, pero hubieron algunos hitos que tú estabas marcando. Esta conexión con el Marsella que te permitió, dijiste, desbloquear. ¿Qué otros pasos tú ves en tu camino que fueron necesarios, que te permitieron Bueno, seguir creciendo? fue muy necesario, eh, pienso, alejarme un poquito de las redes sociales, de la búsqueda imperiosa de querer sobresalir, de querer aparecer en los congresos, en las ponencias. Es muy bonito, es muy bonito. O sea, a mí es que yo entré luego, luego, ¿sabes? O sea, como que yo viví todo eso muy rápido. Claro. Entonces, o sea, me pasó y Y fue muy... también, pero ¿lo ves también como un paso o fue algo más una continuidad de de cómo iniciaste? ¿Fue para ti como un desafío llegar allá o se dio más Es que se fue espontáneamente? dando y Ya, obviamente como se iba dando era desafiante porque pues a la gente le empezaba a gustar la manera en la que interpretaba. Eh, yo me caracterizo por ser un intérprete un poco tosco y un poco directo a la hora de interpretar. Yo no soy de decirle al consultante mi amor, yo soy, trato de tener una distancia saludable, eh, con los consultantes justo para no involucrar eh, para no comprometer el mazo, para no comprometer la cartomancia. Sí, tuve que aprender a desarrollar una distancia que la verdad ha sido saludable, con los consultantes, pero con respecto a los grupos, a los eventos de tarot, sí fue órale, platica sobre esto. O sea, yo también quería, o sea, no, pero sí me tomó de sorpresa y ahorita veo esos videos y qué horror, qué espanto, o sea,
hubiera dicho esto, Claro, ¿sabes? Hubiera podido ser mejor, pero pues es lo que tocó vivir en ese momento, ¿sabes? te Sin entiendo, te entiendo. elegirlo, sin, o sea, sí, o sea, siempre te pasa por la mente, ah, qué lindo sería participar en el congreso de no sé quién, y de repente te invitan a hablar o lo que sea, como lo que pasó en 22 miradas, y, y está padre y es bonito pero pasa esto, se te llega a subir un poquito los humos a la cabeza, o sea, sí, 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 sí llegas a perder un poquito el piso. Entonces, para mí, tomar distancia fue para mí regresar a aprender, o sea, no a creer que ya lo sé, que ya lo domino, fue como una bofetada de humildad, el alejarme de las redes sociales para descubrir verdaderamente el tarot, no desde los libros, sino desde la vida, desde la experiencia, o sea, realmente aprender el tarot, o sea, Y, aprenderlo, pero llevarlo a tu existencia, a tu psique, a tu carne, a tu cuerpo. O sea, comprendes a nivel corporal que es una espada, que es un basto, que es un carro, que es una rueda de la fortuna. O sea, es llegar a un nivel íntimo con el tarot. O sea, ya no de los libros que pasas corriendo, sino esa etapa fue muy íntima, muy personal y confrontativa. y esa es la etapa que tú dices que te encuentras ahora o Sí, no. se podrá Ya, decir que ya, o sea, sigo aprendiendo, eh, sigo sintiendo curiosidad por todo este mundo y cada día me está acercando más me ha permitido, con, es que también se juntó con con esto que llaman como el despertar espiritual, o sea, no quiero decir que esté despierto, pero sí me topé con esa etapa del ermitaño, de ir hacia adentro, de descubrirte en el tarot, de descubrir cuándo eres un loco, cuándo eres una papisa, cuándo eres un emperador, cuándo eres el diablo, cuándo eres muerte, cuándo eres luna, cuándo eres mundo. O sea, y en es este periodo, ¿continuaste haciendo lecturas de tarot o...? sí, 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 pero Ok, ya de manera más con relajada, menos frecuencia, claro, menos frecuencia, sí, porque también empezó un desgaste energético. ya. Eh, yo ya me empecé a saturar de consultas, o sea, llegué a un como hartazgo no del Eso, tarot. eso está súper bueno que lo comentes, porque, claro, uno ve a veces eso lejano, pero sucede y también es bueno comentarlo. ¿Cómo Sí, o te fuiste dando cuenta de eso, que estaba agotado? sea, no me cansé del tarot, o sea, Ya. no me he cansado del tarot. De lo que me cansé es un poquito como de de las redes sociales, de tener que buscar clientes, de buscar, dar congresos, talleres, como que era una presión que yo solito me puse, o sea, porque nadie me dijo, sí. O sea, yo lo hice porque quise y ya cuando ya no me gustó, pues, ya me hice para atrás, pero sí fue como hartarte un poquito también pues sí, de los consultantes, no de los consultantes, sino de tu manera de responderles. Porque también tienes que tú evolucionar y crecer y cambiar. Y eso era lo que me pasó, Claro. de esta necesidad interna o sea, sí responderle a tu consultante, sí estar dispuesto, pero cuidando tus límites y cuidando o sea, porque te llega a pasar esto de que, pues sí, los consultantes te llegan a tener cierta estima, cierto cariño y pero te das cuenta que ya no les estás haciendo bien
eh, consultándolos cada mes, cada 15 días, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque iba a ser redundante y a mí se me hacía poco elegante eso Entiendo. no sé, de tener clientes por tener clientes, ¿sabes? O Sí, sea, no era algo con lo que me sentía cómodo y sí empecé a cerrar ese canal de buscar lecturas, porque pues también te empieza a gustar el dinero y todo, o sea, normal, humano, es humano, y uno tiene necesidades y es importante reconocer, diferenciar cuál es tu búsqueda, qué estás buscando, qué estás haciendo. súper bien. Importante comentar esto porque es como el trastienda, lo que no se cuenta en Sí, respecto sí, 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 al sí, es espacio como, en el crecimiento. Sí. sí, porque te empieza a topar con gente que sí tiene problemas serios que no se van a resolver con una lectura de tarot. O sea, ya directamente es decir, la persona, creo que tú necesitas ir a una terapia psicológica o atención psiquiátrica, o sea, Mm, o atender esa adicción que tienes, ¿sabes? O sea, cosas que no se van a resolver con una lectura de tarot. O sea, también es reconocer los límites de la herramienta sí, y conocer los propios límites. O sea, yo siempre he apoyado y siempre defenderé el tarot predictivo, porque también esta comunidad del tarot de redes como que tiende a ver el tarot predictivo como la hermana fea y pobre. Y este, y, y el tarot predictivo es muy valioso, es muy importante, es necesario, pero con sus reglas y con su metodología, porque también descubrir, a pesar de que hace rato mencioné que es leer sin significados, eh, no estás exento de serle fiel a una metodología claro, eh, coherente, ¿sabes? Extender un tablero de cartas. A lo mejor no lees esta carta en esta posición representa esto, pero sí tener unos lineamientos y unas pautas para fáciles para seguir la lectura. O sea, sí tener un esquema, o sea, no es arrojar cartas y decir lo que se te viene a la cabeza. Es, como te explicaba hace rato, es un constante aprendizaje y es darte cuenta de que tienes que ser más cuidadoso, más respetuoso, más prudente, tener mucha prudencia, tener tacto para ser tarot predictivo. O sea, no es para cualquiera. O sea, es arriesgado, pero si lo manejas bien, es muy útil. O sea, no es predicción, no es predecir por predecir. Pues, o sea, predecir no es decir mañana te casas y te vas a embarazar. Eso no sirve. O sea, no le ayudas a la persona a decirle tragedias o endulzarle el oído de te va a ir bien y vas a encontrar el amor. No, la predicción tiene que ser para crecer, para hacerte más sabio, para hacerte más consciente del mundo que vives. Para mí la predicción es eso, es para ser consciente y es lo que me ayudó esto, también a ser consciente de mi mundo, de mi realidad, de, de, de las cosas que son posibles y de las que no, dentro de mi existencia para yo poder también compartirlo con los demás. totalmente, totalmente. Ujú. Es decir, como tú dices, que la predicción es el inicio hacia que tú crezcas, te hagas más sabio, crezcas. Entonces, Sí, sí, para que seas más consciente de tus acciones. O sea, el tarot lo que yo he visto es que te muestra una línea de posible desarrollo de acontecimientos. O sea, no es que esto esté escrito en piedra y te va a pasar. Lo que te está diciendo es que con tus acciones actuales
tu claro, camino es este y tienes que tomar conciencia de esto, de esto, de esto, porque también lo que he aprendido del tarot es que uno tiene que tomar conciencia de que es un ser social, un ser que vive en un sistema y que a veces por tu muchas ganas y muchas, ambición o ganas de que tengas de que se te dé algo, pues a lo mejor no, ¿sabes? Por tu contexto histórico y tu contexto social, o sea, tomar conciencia de eso, o sea, no te está diciendo es imposible, pero tienes que tomar conciencia como también de esos factores externos de los que no eres consciente. claro, Y eso es muy liberador, a veces eso es lo más, a veces eso es lo terapéutico, decirle a alguien de sus posibilidades reales en una situación. O sea, ahí está la terapia o sea, hay algo terapéutico en decirle a alguien, no es posible, lo que tú quieres no es posible, pero puedes buscar claro, otras opciones o seguir otro camino. O sea, no es que no se te va a dar y te condena, ¿sabes? O sea, sí tener humildad de decir, no, no, no puedo, no sé, qué sé yo, o sea, el tarot, lo que he descubierto es que te debe de servir para aterrizarte en tu realidad, no para evadirte de ella, ¿sabes? claro, claro, Porque sí, pues la espiritualidad, sobre todo en pandemia, empezó una moda de terapias y de chamanes y no sé qué, y era como se vuelve un escape, o sea, sí es muy bonito y te atrapa, pero andas volando, ¿sabes? sí. Y el tarot eh, te aterriza en el piso, te pone los pies en la tierra. Y en tu camino hoy día, ¿hacia dónde estás mirando? ¿Qué te gustaría conseguir? ¿Hoy día tiene eso más o menos claro? Bueno, ahorita estoy explorando lo que es un poquito de ocultismo, un poquito de magia ceremonial. eh, mm, Ahorita estoy inclinado un poco hacia el ocultismo, ¿Y eso lo mantuviste antes o eso es algo ahora actual? como te explico, regresó, Ya, porque te digo, a pesar de que yo sentía cierto rechazo por estas cosas, igual, por tu contexto social. Vas a la escuela y te das cuenta de que pues tus compañeritos de tu escuela, pues su familia no hace nada de eso, entonces como que lo empiezas a reprimir y a negar. Pero a mí siempre me ha gustado mucho los temas de misterios y de todos los temas esotéricos, de magia, fantasmas, ovnis, teorías de conspiración. Eso siempre me ha fascinado y me ha capturado la imaginación. Y ahorita estoy descubriendo el ocultismo, pero no un ocultismo que la gente piensa que es satanismo. O sea, ocultismo quiere decir como ver esos patrones que no están a la vista, o sea, de las cosas que no eres consciente. Para mí eso es el ocultismo, eh, descubrir que hay realidades sutiles, que hay magia en la existencia, que hay magia en la naturaleza, que hay que hay una esencia divina en todo, incluso el tarot, o sea, el tarot me ha acercado a todo eso, eh, pero, pero, claro, eh, hay un camino de lo más exotérico, redes sociales, eventos, y ahora a lo esotérico, más interior. sí, 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 totalmente, totalmente, porque si te llega esto de ya no querer, o sea, lo descubres pero no quieres compartirlo, ¿sabes? Primero lo traes para ti, es que yo hacía esto, descubrí algo y lo quería inmediatamente compartir con todos y, y el ocultismo es darte cuenta que primero lo tienes que
llevar a ti, para ti, hacerlo tuyo y ya si el universo o Dios quiere, lo compartes, pero siempre la búsqueda es hacia adentro, siempre, siempre, siempre. O sea, el crecimiento es algo bien relativo, es algo bien, bien subjetivo. No, o sea, no puedes definir tu éxito por cuántos seguidores de Instagram tienes o cuántos clientes a la semana tienes. O sea, para mí el crecimiento o la evolución está en conocerte a ti mismo, conocer tu existencia desde una perspectiva más amplia y no desde el individuo, o sea, es ampliar, a darte cuenta que eres un ser social, que eres un ser colectivo y, y eso es conocer también a ti mismo, o sea, conocerte en todas tus aristas. Oye, ya se nos pasó toda una hora y yo quería dar el espacio a preguntas que tengan. Por favor, si tienen alguna consulta, porque esto pasó muy rápido. Sí, pasó muy rápido. A ver, sí, no. Quedamos como el grillo cri cri. Ah, ya. Bueno, La entonces, boca abierta por mi parte, no felicitarle por compartir su experiencia y compartir su vulnerabilidad y agradecerle porque lo que dice en el tarot se aplica a otras áreas también laborales. Y por mi parte eso, gracias. Gracias. gracias, Norma. Eli, Gracias. Yo le quería compartir a Dan, que contar tu historia fue mucha parte contar la mía. Qué Yo bueno. también, mi abuelita también es astróloga y ella me enseñó cartomancia y todo eso y ella me regaló mi primer tarot. Entonces, me sentí muy identificada con tu historia, muy bonita. Y justo en la semana platicaba con otra persona sobre el tarot predictivo y yo le comentaba, es que todo el mundo dice que no, que el tarot predictivo no existe, no puede ser, no, nada. De hecho, también era un tema que ya había platicado con Aníbal y yo les comentaba, es que yo de verdad sí le veo el lado predictivo al tarot. Tengo varios mazos y pues me identifico más con el reader, ¿no? Entonces, sí comentaba así como de, es que yo sí le veo ese lado predictivo, entonces, pues estoy así como confundida, sí, no, entonces, pero digo, no sé si tal vez porque leo la baraja española, tal vez por ahí le pueda encontrar como ese caminito, o porque uso otros oráculos, pueda encontrar ese camino, no, no lo sé, pero pues ya no me siento tan mal por decir que sí hay tarot predictivo. Sí, sí, ahí Escuchándote. sí funciona y yo lo he visto muchas veces. Sí, la verdad es que sí. Sí, 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 Y, pero como te y explicaba, pues ya, agradecerte, Adán. Muchas gracias. Tu plática estuvo muy amena, muy bonita. gracias, Eli. Gracias. mente. Fíjense que, y esto yo se lo comentaba antes de que se critica mucho en el tarot lo predictivo y en todas las otras disciplinas, la educación es predictiva, la economía, ¿para qué decirlo? La La economía, política, ¿para la qué decirlo? política, pues, Entonces, ajá. es como que, claro, en el tarot se enfatiza lo predictivo como algo malo, que algo Sí, eh, pero yo que puede pienso que es ser porque no hay adelante. suficiente información, ¿sabes? Sí, Y no hay como cartomantes, mm, que lo puedan desarrollar bien, porque si tú tienes una metodología, si tienes también, sabes formular las preguntas, porque eso es muy importante, a veces no sabes formular la pregunta o la haces muy ambigua o muy cerrada, este,
que a lo mejor el mazo sí te está respondiendo, pero tú no puedes alcanzar la interpretación. Entonces, ese es como primero, yo recomiendo esto, relajarse mucho ante una lectura, no ponerse tenso ni nervioso. Lo que a mí me ha servido es primero, conocer la naturaleza de la pregunta, entender qué se está buscando en esa pregunta. Y a partir de ahí, tú puedes interpretar lo que sea. Pero sí, para hacer buena predicción tienes que saber qué estás buscando y qué quieres saber. Y si es importante, porque muchas veces la gente pregunta por preguntar. Y si tú preguntas por preguntar, el mazo te va a responder lo que sea. O sea, si tú preguntas lo que sea, también el mazo te va a responder lo que sea. Entonces sí tienes que ser muy preciso con lo que quieres saber, y formular bien la pregunta. Eh, Esto también, obvio, requiere de un conocimiento de la estructura del mazo para captar la lógica, porque el tarot es lógico, es pura lógica. Es intuición, pero hay una parte que es lógica. Totalmente. Ujú. Ahí también uno puede decir que la parte lógica del tarot también quedó como media oculta, como que más se considera desde el lado intuitivo, no haciendo esta sinergia entre la lógica y la intuición Sí, como, sí, 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 sí. como la vía. Mm, Sí, porque por la intuición tú puedes irte, te vas como hilo de media. Y por la lógica puedes llegar a ser rígido, y cuadrada tus interpretaciones, pero cuando se combinan estas dos cosas, surge. Y te digo, y para esto es necesario estar muy relajado. Eh, yo recomiendo antes de empezar una sesión de tarot hacer una meditación. De respiración y de relajación, y, y- y mantener la, la relajación, porque en el momento en que tú te empiezas a poner nervioso, tenso, de que ves una tirada que no tiene nada que ver con lo que preguntó, entonces te empieza el nervio de que ahora qué le digo, o sea, pero ya cuando te relajas, permites que sí, que la intuición fluya y el intelecto también haga lo suyo y se hace un tándem ahí maravilloso que hace que la pregunta cuadre con la tirada como un guante. genial. Bien, queridos, queridas, ¿tienen algún comentario o pregunta? Si no, agradecemos a Adán, coméntenme, porque ya estamos pasaditos de Y los a mí 10. me ¿Sí? gustaría ver un ejemplo de la lógica en el tarot, Ujú. si es que se pudiera, o algo como un poquito concreto. Ok, lógica. O sea, todas las preguntas parten de una misma esencia. Todas las preguntas parten de una búsqueda. Por ejemplo, si yo estoy preguntando por un tema de amor, lo que espero ver yo son cartas de copas, oros, cartas relacionadas a ese tema. O sea, ya cuando salen como cartas contrastantes, es que quiere decir, pues algo no anda bien, ¿sabes? Esa es la lógica. O sea, si yo pregunto por un tema de economía, lo que voy a esperar ver es ser oros, ver el mundo, ver cartas positivas. Pero si están apareciendo las cartas negativas, pues que también indagar por qué están apareciendo esas cartas. La lógica en el tarot quiere decir que el tarot se maneja en su, en su estructura. O sea, los arcanos menores tienen sus opuestos. Por ejemplo, las copas, su opuesto es la espada. Entonces, a partir de esas como diferencias obvias, se puede llegar a una interpretación. ¿Sí se entendió? Sí, gracias. Nada. Bien, 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 bien. Si no hay una última pregunta. Ah, Patricia, adelante. Mira, yo entré tarde, disculpen, no saludé, pero estoy tan de acuerdo con lo que Adán está hablando porque
Yo soy como él, demasiado inquieta. Y yo también incursiono en una cosa, incursiono en otra, y después hago un pastel con todo lo que traigo. Yo también me metí a meditaciones, las filosofías, chamanismo, oráculos tengo como 40, eh, tarot tengo como 20, y estoy maravillada con esta forma de poder integrar muchas cosas a la vez, así como te ocurrió a ti. Te estoy oyendo y digo, híjoles, no soy la única, no soy la única. Gracias, Adán. Pues gracias a ti. Gracias, Patricia. Bien, queridos, queridas, agradecemos, Adán, muchas gracias. Estuvo fantástico lo que nos compartiste, me Gracias, encantó. Adán. Gracias, gracias Norma. Y, y bueno, y como te comenté, de ahí te vamos a enviar la grabación y espero ahí que nos podamos volver a reunir. Claro que sí, con mucho gusto. A mí me encanta participar en en estas cosas. O sea, es muy bonito. No lo había hecho mucho tiempo, pero como ya es poco y cada vez menos, lo Te lo disfruto al agradezco. máximo. A mí me Sí, encanta compartir el tarot. O sea, también decirles algo muy importante, que el tarot es una herramienta de comunicación, de conexión con el otro y con los otros. El tarot es para hacer comunidad, es para, para hacer, crear lazos con otro ser humano. súper importante. Súper importante. Me encantó. Muchas gracias, Van. Que esté muy bien. Gracias.